Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Muy buenas noches, amigos. En todo el mundo, en distintos usos horarios, Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, les agradecemos su acompañamiento. Red de Comunicación Regional nos facilita este servicio y este es el segundo programa que, como dice la promoción, a la vena, pero con rigor y por supuesto con respeto. Vamos a tener en la segunda parte de estos 55 minutos de conversación a un invitado destacado. No quiero decir de lujo porque esa es una forma muy corriente de decirlo, sino que es una persona competente e íntegra, que es mucho más importante que decir de lujo porque eso lo dice todo el mundo. Y ya ustedes calificarán si es pertinente que nosotros presentemos las cosas de esta manera. Bien, vamos a ir directamente al grano. Vamos a pedirle a Elmer que nos haga sus principales reflexiones sobre los temas de la agenda política nacional interna, no solamente en términos de noticias, sino también mirando hacia adelante, porque nos interesa la pregunta fundamental: ¿hacia dónde vamos? Quo vadis Perú? Adelante. Gracias, Manolo, muy amable. Bueno, sigue la convulsión política, en algunos casos mezclado con economías criminales en el Perú. Y algunos hechos han sido particularmente importantes. Comencemos por el último cronológicamente. Susana Villarán ha sido objeto de una medida cautelar ampliada. Son 36 meses de impedimento de salida del país. Los argumentos brindados para esta condición cautelar han sido básicamente que existe suficiente material probatorio por un lado y que, sin que lo haya dicho literalmente José Domingo Pérez, la muerte de José Miguel Castro ha sido un factor determinante para que se produzca esta decisión. El juez ha acogido el argumento y ha otorgado 36 meses de impedimento de salida del país contra Susana Villarán. De hecho, el capítulo José Miguel Castro no ha terminado. Existen sus declaraciones que están comenzando a salir a luz y existe también, como no, algún material probatorio que no sabemos qué dimensión tiene, pero que sin duda podrá ser usado en la acusación. Lo segundo, que a pesar de que... Permíteme un pedido. Recuérdanos que el tema de fondo en este asunto es Odebrecht, que se llama corrupción, vulneración de la soberanía, de los intereses nacionales, tanto públicos como particulares. Es decir, la nanidad en el Perú, después de tantos años de esto ocurrido. Confío en que no me extienda demasiado, pero el tema no solamente es Odebrecht, es también OAS, otra empresa brasilera de alta dimensión. En total, el monto de la coima, para simplificar, ha sido entre ambas empresas de más o menos 11 millones de dólares. Sumados el proceso contra la revocatoria de Susana Villarán y la campaña por la reelección. El primero, entre comillas, exitoso, porque no revocaron a Susana Villarán, pero sí revocaron a todos sus regidores. Y el segundo, fracasado, porque Castañeda barrió en las elecciones que continuaron a Susana Villarán. ¿A mérito de qué? El problema es que, a diferencia de otros acusados, Susana Villarán estaba en ejercicio de la alcaldía cuando se recibieron estos montos. Por tanto, es corrupción de funcionarios. Creo que sobre eso no hay ninguna duda, pero no solamente eso, sino que además el hecho concreto
es que se produjo contra adendas que mejoraron la posición de las empresas que donaban este dinero. Es decir, el círculo aparentemente está cerrado, no sabemos qué traiga consigo la muerte, el asesinato a estas alturas está claro de José Miguel Castro, pero lo cierto es que este es el tema, lo que demuestra que la corrupción no es un asunto pues que sea de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es absolutamente transversal a cualquier posición política, ¿no? Lo que nos deja con la evidencia, por una parte, de que los delitos que han sido hechos a vista de todo el mundo no tienen ahora sanción ni pena. Y en segundo lugar, es un mal ejemplo que tiende a reproducirse. Continúa nomás. Sí, bueno, en realidad yo quisiera agregar un adverbio, todavía. Ojalá que todavía no tengan sanción ni pena y que finalmente la tengan, ¿no? Pero además de eso, aprender a cuidar y que los fiscales aprendan también a respetar los derechos fundamentales de las personas investigadas. Derechos fundamentales, que son dos, en este caso principalmente, y en todos estos casos del llamado caso Lavajato. Uno, el derecho a la inocencia presunta. Esto es un derecho universal que está en la Constitución peruana. O sea, todos somos inocentes hasta que una sentencia firme diga que no lo somos. Y segundo, el derecho al debido proceso. No puede suceder nada en una actividad investigatoria o judicial que no garantice el derecho de defensa y que no garantice la solvencia de el investigado o el acusado en términos de ejercer mínimos derechos que son también respetados por cualquier convención mundial y por la Constitución peruana. Por Excelente. tanto, este es un asunto bastante claro, ¿no? Por lo tanto, una cosa que quede bien clara, acá no hay ningún ánimo subjetivo de vindicta contra Susana Villarán o contra otra persona. Las cosas, como dice un programa de la televisión local, las cosas como son. El debido proceso, pero también no guardar silencio cómplice frente a cosas que son una afrenta en el país. Claro, es más, tanto Vizcarra como Susana Villarán han recibido privilegios comparados con otros investigados. Así es. ¿No? Claro. Muy bien. Continúa, por favor. Termino con un tema que vamos a tratar con nuestro invitado, pero que tenemos que señalar. Se ha producido una rebelión, un paro, una movilización nacional de los mineros ilegales. La minería ilegal es una cosa muy seria y por eso hemos invitado hoy día un especialista en el tema, que es Carlos Gálvez Pinillos. Ahora, es muy importante porque hoy día, entre ayer y hoy, se ha logrado contener esta movilización y sobre todo la toma de carreteras, que también constituye un delito en sí mismo. Hasta cierto punto, no sabemos hasta qué punto. Y es lo que trataremos más tarde. Pero lo cierto es que, dime tú. Toma de carreteras que es como delito aceptado y naturalizado en todas las circunstancias, lo cual es muy grave, no solamente para efectos inmediatos, sino que es mucho más grave para el futuro. O sea que las nuevas generaciones van a vivir en una cultura en la cual lo ilegal y la violencia ilegal se acepta como normal. Pero agreguemos a esto que en el mapa de la prensa internacional, acabo de leer El País de España, es terrible cómo tratan el asunto, que son los mineros artesanales, los mineros informales, los que están en rebeldía, defendiendo sus derechos. Cuando lo que ha pasado aquí es que existe un registro de formalización, el famoso Reinfo, que ya explicará a Carlos Gálvez con más detalle, pero de los 84.000 mineros que se acogieron al Reinfo, solo 31.000 han iniciado sus trámites. Es decir, cuando se dice que hay 50 y pico mil que no se han acogido, hay en realidad 2.000 que ya han avanzado un poco más.
lo que se está diciendo es que estos señores no quieren formalizarse bajo ningún concepto, y cuando se les trata en la prensa nacional e internacional como si fueran más o menos los pobrecitos de la película, las víctimas de la película, lo que se está haciendo no solamente es generar una cultura de delito en el Perú, sino también en el mundo. Pero una cosa más grave todavía es que hace poquito, horas digamos, hubo una conferencia de prensa de los fiscales especializados en asuntos ambientales, y uno de ellos decía claramente que eso que tú acabas de señalar es una patente de corso para seguir cometiendo el delito y ellos nada pueden hacer. Pero por lo cual da lugar a otro tipo de reflexión, ¿verdad? Que me guardo porque no es el momento. Pero hace muy poquito hemos visto cómo se mataban a lo bandas delictivas de lo más malévolas y alevosas en Patás. Lo vimos hace unos años también en la zona de Ocoña, pero lo hemos estado pasando por alto, porque esto es criminalidad. Hasta hace poco todo el mundo hablaba de que de los 12.000 millones de dólares que representaban las economías criminales, la minería ilegal de oro representaba más de la mitad. Y entonces, hoy día de pronto, comienza la gente a decir, no, que sí tienen razón, que algún derecho, pero eso es una barbaridad inaceptable, ¿no? Y permíteme una microacotación, que también lo señalaron los fiscales. No estoy inventando nada, ustedes pueden ver esa presentación de los fiscales, que para mí me pareció muy esclarecedora, pero por otra parte se queda en el lamento, no aterriza en medidas concretas. Pero lo que dijeron fue muy sólido, y es que eso financia el narcotráfico, el lavado y todo tipo de otros delitos graves. Trata de personas. Amarrados, trata de personas. Que es el segundo delito de economía criminal ahora en el país, más que el narcotráfico. Pero no se trata entonces solamente de la minería ilegal, se trata de un combo, un mix, donde eso es un amarre entre todo este tipo de delitos que no solamente afectan el interior del país, sino que son delitos que llaman transnacionales, yo le llamo transestatales, para referirnos a la responsabilidad del Estado, que no es la responsabilidad de la nación en abstracto, sino del Estado, de las instituciones de un país y de sus vecinos, y también de Estados Unidos o de los compradores en la India, de los compradores en la Unión Europea, en Suiza. Así es. Permíteme agregar la cosa esta anecdótica, pero no poco importante, de que el dirigente máximo de esta protesta es un militante de Renovación Popular. O sea, hemos llegado también a que la transversalidad de las economías criminales atraviesa todos los partidos. Y me sorprende mucho que Renovación Popular no haya dicho nada al respecto, por lo menos que yo conozca. No sé si tú has escuchado algo. Están en elecciones. Sí, pues es que esto hay que vincularlo con las elecciones, porque el fenómeno político, el profundo desprestigio y escaso apoyo de la Presidenta de la República es algo muy lamentable, pero así estamos porque por la cantidad de errores, por la cantidad de incompetencia que hay actualmente en el gobierno, y la única cosa aparentemente coherente que yo he visto es la decisión de suprimir la parte delictiva de las tomas de carreteras, que no sé hasta cuánto dará, porque son varios focos territoriales donde esto aparece y puede desaparecer por acá, pero aparecer por acá, y estamos ante un control territorial peligrosísimo. Bueno, Manolo, si me permites, creo que nos toca ir a una pausa. Correcto, bienvenida a la pausa. Estamos presentando Zoom Político. Sintonice RCR, Red de Comunicación Regional, a través de Nor TV en los 2.1 de la señal HD. Maestras
y maestros, inscríbanse al concurso nacional de canto magisterial 2025 Taquicusunchis Amautakuna. Cantemos maestros. Si posees cualidades para el canto o para la composición musical, esta es tu oportunidad. Inscríbete hasta el 1 de agosto en interpretación y composición inédita. Conoce las bases del concurso ingresando a derrama.org.pe. Tú puedes ser el próximo ganador de 11.000 soles. Concurso Nacional de Canto Magisterial Taquicusunchis Amautakuna. Cantemos maestros. Derrama Magisterial, bienestar y seguridad social para maestras y maestros. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Bien, ahora nos toca completar el circuito. Hemos insistido desde el primer programa, y lo seguiremos haciendo, en que el Perú no es un escenario aislado en el mundo. Y Manolo es quien nos va a dar el toque comprensivo del Perú en el panorama internacional, o día muy marcado por el presidente norteamericano Donald Trump. Manolo, por favor, ayúdanos a entender todo esto. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo por decir las cosas de manera rigurosa, pero a la vez sencilla. El enfoque de las relaciones internacionales tiene distintas versiones. En mi caso, y en el caso de Elmer también, preferimos la versión que se centra en lo que es el poder del Estado, el poder legal del Estado y sus capacidades materiales y no materiales de actuación en la vida de relación internacional. Y cómo ese poder trata de mantenerse, trata de alcanzar resultados, trata de proteger resultados, trata de ganar amigos y trata de neutralizar o vencer adversarios, para no utilizar la palabra tan fea de enemigos, pero eso es también parte de la terminología que se emplea. Bien, dicho esto, quiero recordar que cuando hablamos del presidente Trump, hablamos del presidente de la primera economía mundial. Sigue siendo la primera economía mundial. Sigue siendo el primer poder militar, compensado o contrapesado por el poder misilístico y el poder atómico que tiene particularmente la Federación Rusa, pero también otros estados, pero particularmente la Federación Rusa. Por otro lado, estamos hablando de una sociedad que ha sido el modelo que sirvió para la constitución de muchas repúblicas, incluidas en África, con Liberia, y repúblicas sobre todo en todo nuestro continente. No solamente la influencia de la Revolución Francesa y de la Ilustración, el Iluminismo, sino de la República de los Estados Unidos en su versión federal, y por otro lado, para ciertas versiones, también la República de Haití, que hoy día está a la cola, por desgracia, de todos los estados. Bueno, no quiero extenderme más en esta introducción. Esto me lleva a señalar lo siguiente. Para entender mejor, más allá de su forma de actuación, de sus declaraciones incluso vulgares del presidente de los Estados Unidos en algunos momentos, cosa que no estoy diciendo nada nuevo, eso está visto por todo el mundo, hay que entender que su propósito y su motivación es de seguridad. No es ni siquiera comercial, sino que es de seguridad interna y de seguridad internacional. No quiero decir con esto que lo que esté haciendo adentro o afuera hay que aplaudirlo o hay que rechazarlo en todo. Lo que quiero decir es que su motivación y su propósito, lo que quiere lograr es una cohesión interna
porque dentro de poco va a unas elecciones intermedias y dentro de un poquito más son elecciones después de los 4 años. Y ahí en los Estados Unidos no es como en la Federación Rusa o en la República Popular China, donde hay prácticamente asegurado una continuidad, o en estados monárquicos de distinto tipo, donde hay asegurado una continuidad, sino que están sujetos a elecciones. Y los Estados Unidos de América es un país dividido en lo interno. Entonces, la primera cuestión que salta a la vista es hacerse la pregunta: para los estadounidenses, que son los votantes, lo que está haciendo el presidente Trump en los aspectos internos de esa República Federal, ¿son satisfactorios? ¿Son beneficiosos o no? No hay muchas encuestas, dicho sea de paso. Hemos estado hurgando para ver cuántas encuestas están informando sobre esto, y lo que sabemos es que el país sigue dividido. Y basta un solo ejemplo para darlo, para no ir en más detalles. El ejemplo es la votación en las 2 cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, donde ha obtenido un triunfo el presidente Trump, pero un triunfo angustiante y con una micro rebelión o desacuerdo de algunos importantes legisladores y políticos de su partido, del Partido Republicano. No menor importancia tiene el alejamiento de Elon Musk. No digo que logre hacer otro partido, pero ese alejamiento le deja un vacío de apoyo muy importante. Es significativo, pero todavía no sabemos el verdadero significado, ¿no? Así es, hay que ver que así como el presidente Trump no tiene una carrera política, sino una carrera de industrial de la construcción y de comerciante y de negociante en el mundo privado, el caso de Elon Musk es todavía mucho más claro. Y la otra dimensión es la dimensión internacional, que es motivo de seguridad nacional. Para no ir muy lejos, lo ha dicho con toda claridad a los europeos, lo ha dicho con toda claridad últimamente al presidente de Brasil, a los BRICS. O sea, esas medidas son por causa de y en razón de la seguridad nacional. Entonces la pregunta que nos hacemos es bien sencilla. Esas medidas, sobre todo lo que se refiere a los aranceles, ¿guardan relación? ¿Son medidas adecuadas para tener resultados en el campo de seguridad nacional, de seguridad internacional? Uno de esos elementos es la satisfacción de los que tienen expectativas, de los aliados, de los amigos, de los indiferentes y de los contrarios. Y lo que estamos viendo en el Perú y en varios países de América del Sur, América Latina en general, es un descontento de esto. Este es un dato objetivo, no es una opinión solamente, es un dato objetivo comprobable. No obstante eso, también hay que decir una cosa, ¿no? Esta razón de seguridad nacional, más que comercial y más que económica, del presidente Trump, sin descuidar que su propósito resultante en lo interno es la reindustrialización de los Estados Unidos, con un tipo de medidas, como conversábamos, al estilo antiguo, sustitución de importaciones, sí, pero a la prepo, a la fuerza, con los amigos, con los que estén de acuerdo con el mensaje. Es el hecho de que está teniendo una intervención muy clara en lo que en geopolítica llamamos focos de tensión en Europa y en el Asia, y que está logrando acuerdos importantes. No quiero extenderme mucho en este tema, déjame mirando, me quedan todavía unos minutos más, y quiero decir lo siguiente. En la información de hoy, y esto estábamos conversando contigo hace unos momentos, está el hecho de que Estados Unidos ha firmado acuerdos militares con varios países del Pacífico. Uno de ellos es Tailandia. Yo me acuerdo que Tailandia siempre ha estado muy cerca de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan, amigos, que había una revista, bueno, los adultos lo sabemos, que se llamaba Selecciones, en español, al comienzo solo en inglés, pero después en español? Yo leí cuando estaba en el colegio, en 1958 exactamente, me llamó la atención, un artículo que se llamaba Tailandia, joya del Asia.
Y después, cuando ya he trabajado en la UNESCO, en Naciones Unidas, he podido ver de cerca la relación entre los diplomáticos y funcionarios de origen estadounidense, los tailandeses y otros más de la zona del Pacífico, también de la India, del Japón, por supuesto, con quien tienen una relación muy estrecha, y hasta con Indonesia, que son los estados que mencionábamos antes de entrar a cabina. Entonces, propósito fundamental, seguridad nacional. Herramienta, aranceles. Resultado que se quiere, nueva industrialización o reindustrialización. Medidas, otras medidas que están ahí de por medio son no poner impuestos a los más grandes, porque se supone que el mecanismo les va a permitir hacer más inversiones para dar más trabajo. Pero eso está por verse, y también por verse los resultados que se están teniendo ya en los Estados Unidos o que se pueden tener por los que están analizando esas cosas. Pero quiero terminar señalando lo siguiente. Mientras que Brasil y Chile, para no ir muy lejos, tienen aparatos institucionales públicos y privados que están atentos no solo a la noticia ni solo al llanto, sino que están atentos con un sentido prospectivo, con una visión de largo plazo y de mediano plazo, eso no lo tenemos. Hace poco el presidente de Codelco, que es la Corporación del Cobre de Chile, estatal, que tiene un régimen particular, el presidente de Codelco salió a decir antes de ayer, a mí el presidente, lo dijo de una manera elegante, ¿no? Pero yo lo voy a decir de una manera más llana, a mí el presidente de la República no me da órdenes, y yo respondo al directorio. Y hoy día, hace algunas horas, el presidente Boris, de una manera elegante, dice, yo no le doy órdenes a él, Codelco se está ocupando de estas cosas. Bueno, eso es una institucionalidad de la relación público-privado, que viene del presidente Frei, que no la cambió Pinochet y que no la ha cambiado nadie, cosa que aquí con Fujimori en el 92 se anuló lo que existe en Chile y en Brasil, que es el Ministerio de Planificación. En Chile le han cambiado de nombre 2 veces, pero aquí no tenemos nada. Y ese plan lo que hace son políticas que son otra cosa. Mire, una política dice, usted debe hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Incluso en la redacción de objetivos redactan acciones, pero no describen resultados. Los objetivos se miden en términos de resultados, no en términos de acciones, porque eso lleva a una especie de activismo al estilo de los objetivos de desarrollo del milenio. Manolo, termino otra pausa. Termino diciendo solamente una cosa. Esos ejemplos cercanos, que no son del mismo signo de los que tenemos acá, son fundamentales para que nosotros podamos tener una previsión nacional frente a las medidas del presidente Trump, para el cual no pasa desapercibida la presencia de China en Chile, en el Brasil y en el Perú. Razón, seguridad nacional, no solo aranceles. Eso es lo que quería subrayar. Perfecto, nos vamos a la pausa y volvemos con Carlos Gálvez Pinillos. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, te recuerda que para desinfectar el agua debemos hacer lo siguiente: colocar una gota de lejía por litro de agua y dejarlo reposar por 30 minutos. Hierve el agua de 1 a 3 minutos desde el inicio del burbujeo. Te lo recomienda RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, ahora estamos con Carlos Gálvez Pinillos,
expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Espero haberlo dicho bien porque en otras ocasiones me he equivocado, Carlos. Pero sobre todo, Carlos es una persona estudiosa y esto es una cualidad que es muy difícil de conseguir. Así que yo voy a comenzar, Carlos, pidiéndote un favor. Que nos ilustres de los conceptos básicos de que hablamos ahora, Reinfo, MAPE, minería informal, minería ilegal, etcétera, en términos breves para poder entrar a la carne del asunto y que nuestra audiencia esté enterada de qué estamos hablando exactamente. Adelante, por favor. Buenas noches, antes que nada, Elmer, Manuel, como siempre, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Respecto al tema que planteas, a ver, nos hemos llenado de eufemismos. Eso de minería artesanal, pequeña minería, confundiendo con la minería ancestral y con la minería informal, y nadie quiere reconocer ni mencionar la palabra de minería ilegal. Lo que ha venido ocurriendo es que hay ciertamente en un país generoso, de una naturaleza rica en minería, en geología, la posibilidad de explorar y desarrollar y producir metales que están atravesando un superciclo de precios. Y a partir de ese momento se hace más complicada la cosa, porque mucha gente, sin seguir los lineamientos, las pautas, las normas de ninguna especie, no solamente legal, sino ambiental, tributario, de derechos humanos, etcétera, ha querido hacer explotación minera. Esto comenzó en el año 1974, cuando el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada envió a un geólogo, un minero y un administrador a Madre de Dios para impulsar la minería de oro aluvial que hoy combatimos a bombazos. Claro, en ese entonces el precio del oro no pasaba de los $80, $100, etcétera. Y era muy difícil pretender hacerse rico con eso, y por eso es que el Estado el gobierno buscaba de fomentarlo. Porque en la mente de algunos generales, oro pues le significaba mucho, ¿no? Entonces, pero eso, en la medida que ha venido pasando el tiempo y el precio de los metales, en particular del oro, han ido subiendo. Yo recuerdo haber trabajado, por supuesto, muchos años por debajo de los $700 la onza, para pasar después a $1,000. Era un gran logro tener 3 ceros ahí, pero esto ha ido subiendo y hemos pasado a niveles de 2.000, de 3.000, y ahora estamos en 3.300 y pico, casi $3.400 la onza, y entonces se genera una fiebre del oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que cualquier cosa que en condiciones de precios menores no es económico explotar, a $3.340, $3.400, cualquier cosa se vuelve rentable. Sobre todo si es para un nivel de subsistencia o de negocio individual. ¿Qué pasa ahí? Primero tenemos que distinguir. Tenemos minería filoneana, que es la de vetas, y minería aluvial, que es la que antes me he referido. Vamos a hablar en principio de la minería filoneana. Ya hace mucho tiempo, en Puno, en la Rinconada, comenzó a haber operaciones, primero de subsistencia, y ahora ya la cosa es mayor, al punto que ya entrar a la Rinconada es hasta un riesgo personal.
La policía te ve y te dice, ¿usted quiere entrar ahí? Bueno, que bajo su propio riesgo. Eso está como zona liberada. Y en la medida que eso se ha convertido en un lugar saturado de explotación minera, de cualquier manera, esto se ha ido moviendo a dos lugares tradicionalmente conocidos por los geólogos, que son el batolito de Patás, que está en el norte, y el batolito de Nazca, que está en la zona de Carabelí de Nazca, por ahí. Y allí es donde se han asentado pequeños mineros, que ahora quieren llamarse mineros artesanales. Sin embargo, cosa curiosa, en los proyectos de ley MAPE están tratando de incrementar los tonelajes que están definidos para la pequeña minería en la Ley General de Minería, que data de una punta de año. Pues ya no son tan pequeños mineros. Esto que originalmente era un negocio relativamente chico, hoy en día ya son cerca de 3 millones de onzas de oro las que se producen con esta minería ilegal. Y yo le llamo ilegal porque están fuera de la ley. Y eso significa entre 10.000 y 12.000 millones de dólares al año a los precios actuales. Esto significa muy cerca al 3% del Producto Bruto Interno peruano. ¿Cuál es el reclamo de esta gente? Que por qué están ellos asentados en concesiones ajenas. Ellos dicen que están en esas concesiones ajenas porque las empresas grandes han copado con todas las extensiones posibles para hacer minería. Yo quiero decir, y esto es un dato de la realidad, el Perú tiene 128.5 millones de hectáreas. Y de esas están concesionadas 18.5 millones de hectáreas. Punto más, punto menos. Eso significa que hay 110 millones de hectáreas de libre disponibilidad, de libre denunciabilidad, donde bien podrían aquellos que tengan genuino interés por hacer minería denunciar, ser concesionados, formalizar la titularidad de su propiedad e ir adelante. ¿Qué mecanismos vengo proponiendo para que se pueda manejar esto de manera formal? La primera es que el Estado debe apoyarlo. Yo creo que se tiene que apoyar a la pequeña minería y a la minería a pequeña escala en términos generales, ¿no? ¿Cómo? Dándoles un apoyo legal para que formalicen la titularidad. En segundo lugar, dándoles el apoyo geológico, minero y metalúrgico, porque lo importante en la actividad minera no es ir a un cerro y meterle dinamita a una falla geológica. No. Lo importante es la exploración, el hallazgo, el dimensionamiento del depósito, la identificación técnica de la mejor ingeniería, vale decir, del mejor método de explotación, porque esto tiene sus bemoles, tiene problemas de calidad de roca, que trae como consecuencia problemas de sostenibilidad, por lo tanto, método de explotación, si puede o no ser manejado de manera subterránea, o si tiene que ser un subterráneo masivo, o si tiene que ser un tajo abierto, porque tenemos que mentalizarnos en que el recurso natural es de la nación, no del Estado, y no del propietario del terreno superficial, es de la nación, vale decir, tuyo Elmer, tuyo Manuel, mío y de los 34 millones de peruanos. Y consecuentemente, cuando nos otorgan una concesión, es con el objetivo de que se optimice, se maximice el valor económico de ese recurso natural. ¿Y eso por qué? Porque una compañía formal tiene que pagar entre 44 y 49%, básicamente la mitad
de la renta generada en impuestos para el Estado, porque eso financia todo el desarrollo social que tiene que manejar el Estado. ¿Cuánto es lo que pagan los mineros informales, ilegales o como le quieran llamar? Cero. Entonces, eso no puede ser, tiene que formalizarse y tienen que trabajar dentro de todos los mecanismos adecuados. Dos aspectos son importantes. Uno es el ambiental, que es altamente o harto conocido, pero el otro es el de derechos humanos. Cuando hablamos de 80.000 reinfos, probablemente estemos hablando de no más de 10.000 personas. Y entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Que claro, ellos tienen tras de sí probablemente 20, 30, 50 trabajadores trabajando en cada uno de los lugares donde tienen un reinfo. ¿Y en qué condiciones trabaja esta gente? Ellos no tienen una planilla, ellos no tienen seguridad social, no tienen vacaciones, no tienen un seguro de actividad de riesgo, no tienen ni siquiera los elementos de protección para seguridad personal en el trabajo, no tienen un fondo de retiro de pensiones, no tienen compensación de tiempo de servicio, no se cumple con ninguna ley laboral, no tienen ingeniería para identificar cómo va a ser la ventilación, porque si entras a los cerros, probablemente, y lo más probable es que tengas gases, y vas a tener silicosis, neumoconiosis, si es que no te mueres gaseado. Y no tienes ingeniería tampoco para asegurar que no vas a tener caída de roca, para que no se estén encontrando los socavones, grupos de cadáveres cubiertos por rocas, porque no se hizo el diseño adecuado del sostenimiento. Eso es un delito de lesa humanidad. Yo quiero ver por qué es que tantas autoridades regionales, municipales, tantos congresistas, por otro lado, las ONGs de derechos humanos e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronuncia por esto. Para ellos esto es normal. O sea, pobrecitos, hay que dejarlos que mueran como ratas aplastados. Y eso es lo que viene ocurriendo y nos ponemos de espalda a eso. Carlos, permíteme dejar a Manolo que te haga un comentario para esta entrevista. Gracias por la información tan rica que acabas de dar. Gracias. Sigue, Manolo. Encantado. Algunos pequeños tips para empezar aquello que tú señalaste desde el comienzo. Diccionario. Lo que significa la palabra. El adjetivo ancestral perteneciente o relativo a los antepasados. Como adjetivo 2, remoto o muy lejano en el pasado, entre comillas, tiempos ancestrales. Bueno, si decimos que hay que se trata de ese tipo de minería, de actividad minera, pues en esa época no existía el azogue, no existían otros elementos que son contaminantes hoy en todo tipo de esta minería. Eso para reforzar lo que tú dices de que es absolutamente impropio utilizar ese término porque oculta una realidad. Segundo, me gustaría Perdóname solamente acotarte un poquito más. Recordemos que el precio del oro estaba controlado a $35 la onza y a ese precio no valía prácticamente nada. Mucho mayor el costo de explotarlo que el valor del metal en sí mismo. Es correcto. Lo que quiero decir es que lo ancestral hace pensar en los incas, el indigenismo y todo este discurso, esta narrativa, pero eso es una falsía, eso es una mistificación de la realidad. Lo que hay es lo legal y lo ilegal. Ahora bien, sí quiero pedirte que, para no hacer solamente comentario, que tendría varios que hacer, sí quiero pedirte que nos digas
Si no se malogra el negocio de los ilegales, esto va a continuar. Es lo mismo, cuando la única manera de detener el negocio de la coca ilegal es malograr el negocio. Y la pregunta es, los insumos, ¿quién los vende? Los venden empresas formales, los vende el Estado, los vende Caterpillar, los venden empresas importantes. Los insumos no vienen de Marte. Y entonces, ¿cómo nosotros, sociedad, ustedes, sociedad de minería, petróleo, energía, nosotros como ciudadanos, el Estado, los fiscales, la policía, permitimos que esos insumos son parte de un delito? Eso es lo que no se está enfocando. Me gustaría una reflexión tuya sobre el particular, porque estas son las condiciones reales en que tenemos hoy día que enfrentar. Y solamente para decir una cosa, en relación a las ONG, son muy pocas las que tienen la película clara. Y yo quiero subrayar aquí, decirlo francamente, los invitaremos también al Observatorio de Minería, que trabaja básicamente en el tema de la minería aluvial en las cuencas donde hay alta biodiversidad, en Loreto, en Madre de Dios y en otras partes, distinta de la actividad a la que te has referido principalmente. Y porque hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero lo importante es que no tenemos propuestas concretas ni de la Fiscalía, ni del Poder Judicial, ni de los gremios para decir cómo bloqueamos el proceso de los insumos y cómo bloqueamos el proceso de la comercialización de ese oro. Antes, en la época de Belaúnde y de Velasco y de Morales, era otro régimen, otro sistema, otra manera de trabajar el asunto que conocí de cerca porque estuve no solamente en planificación, sino en el sitio, y hacíamos el diagnóstico, la importancia que tenía este asunto en Madre de Dios. En esa época el principal comercializador era el señor Barazorda, el año 72, 73 en Madre de Dios. Pero era otro mundo, ¿verdad? Hoy día tenemos otro mundo, pero tenemos insumos. Y lo postproducción que tenemos que ver, que eso nadie se está ocupando. Y mientras no nos ocupemos de eso, vamos a seguir en la plañidera. Te ruego, Carlos, una reflexión sobre este tema. Si estoy equivocado, a la vena, con todo gusto. Con todo gusto, fíjate. El tema central está en que la legislación ha sido dada dentro del proceso de regionalización, encargándole a los gobiernos regionales que ellos sean los que asuman no solamente la autorización para las operaciones de pequeña minería, sino también la supervisión, sacándolos del ámbito de control y de manejo del gobierno central. Entonces tienen dos reglas distintas, y allí comienza todo el proceso de corrupción. Y quiero hacer y hablo de corrupción abiertamente porque la Ley General de Minería, para empezar, prohíbe como delito, sancionando como delito penal, que autoridades del gobierno central, del gobierno regional, de las municipalidades, funcionarios, todos aquellos que tengan información privilegiada, puedan tener una concesión directa o indirectamente, a través de familiares o a través de testaferros. Y debieran no solamente ir a la cárcel, sino que debieran ser separados de la función pública. Entonces, no han querido llegar tampoco a tener concesiones, y por eso es que le sacan la vuelta al sistema con el reinfo, que no es una concesión y por lo tanto están indemnes, nadie los puede tocar. En segundo lugar, el tema del manejo de los insumos. Los explosivos son no solamente controlados y supervisados por la SUCANMEC, pero como tienen en este reinfo una patente de corso que les permite estar libre de cualquier delito penal, ellos pueden hacer lo que cualquier formal no pudiera. Y te explico. Una compañía minera que tiene formal, que tenga 2 o 3 operaciones, necesita en cada una de estas operaciones, en cada una de estas unidades mineras, tener sus propios permisos, su propio polvorín y su propia
autorización y secuencia logística para acopiar, tener y administrar sus explosivos. Si tú, compañía única, tienes faltante en una unidad y te sobra en la otra, tú no puedes de ninguna manera, y es delito penado, que tú retires explosivos de la unidad A y los lleves a la unidad B porque te está faltando. Sin embargo, en los mineros ilegales, para mí, ellos sí pueden tener su operación en Patás y tener sus explosivos en Arequipa. Y no pasa nada. Y se lo comercializan entre ellos. Y cuando la policía los captura, dicen, no, yo tengo acá mi reinfo. Y entonces ya los fiscales inmediatamente los liberan. Esa es una. La segunda es, ¿cuál es la conexión entre la formalidad y la ilegalidad? Muchos de estos operadores a pequeña escala llevan su mineral hay cerca de 2.000 plantas de tratamiento que no tienen mina y que tienen autorizaciones otorgadas por gobiernos regionales. De acuerdo a la ley, para estar normado por gobiernos regionales o controlado por gobiernos regionales, deben de tener una capacidad de tratamiento de no más de 350 toneladas por día. Por supuesto, todos están en 350 toneladas por día, entre comillas, y así se los autorizan los gobiernos regionales. Pero están tratando 500, 700 y 800 toneladas por día como nada. Y allí hacen juegos, bajan el volumen, suben la ley y dicen que ha habido más producción porque es un mineral más rico. Todo esto se pasa por las narices de los gobernadores regionales, de los supervisores, de las direcciones regionales de minería. ¿Y por qué se pasa por las narices? Porque las autoridades locales y regionales y los congresistas están involucrados en este negocio minero ilegal. Entonces tienen protección. Y yo no puedo atestiguar, pero me da la sensación de que muchos fiscales también lo están. Y claro, en estas circunstancias, la policía también entra en la colada. Dice, Solito, ¿yo para qué te voy a detener y capturar si voy a mover y al costado está el fiscal que te va a pedir plata y te vas? Mira, mejor te pido la plata yo y te vas nomás. Carlos, lamentablemente el tiempo en televisión, como sabes tú, es tirano, sí, y el tema da para mucho. Te agradecemos un montón tu participación y seguramente estaremos contando contigo en futuras circunstancias. Muy claro y por tanto mucha gratitud de nuestra parte, y acompáñanos para que Manolo despida nuestro programa todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político por RCR. La despedida es el agradecimiento a Carlos y por favor acéptanos otra invitación pronta, más bien, para poder completar el planteamiento que tienes. La idea que tenemos es también invitar a gente de la Fiscalía para que, y también de algunas ONGs, que, como la que yo he citado, el Observatorio de Minería en la zona de Amazonía, que yo les colaboro y están haciéndolo bien, ahí hay gente buena. No todos son iguales, hay diferencias y hay que señalarlo, porque tenemos que juntar voluntades para resolver esto. Porque si no, mi querido Carlos, tú y yo, todos sabemos que esto decide las elecciones por el financiamiento ilegal. A 43 o menos de 43 razones sociales para invertir en el control del Estado, los 3 niveles, 3 poderes y además otras agencias más. Así es que ese es nuestro agradecimiento y nuestro compromiso con quienes nos acompañan y con Red de Comunicación Regional para continuar pronto con este mismo tema, en sus otras dimensiones también. Muchas gracias, Carlos. Con todo gusto, Manolo, Elmer, muchísimas gracias por la invitación. Las gracias a ti. Y las gracias a ti y el compromiso también.
Esto fue Zoom Político por RCR y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Gracias. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.